Hola, un saludo a todos, les saluda Max Hidalgo y en esta ocasión les voy a compartir desde nuestro club Rotary Perú Ecology la temática Ahora todos podemos tener árboles en casa. Según la imagen y los estudios realizados por la ONU, desde el año de 1850 hasta el año 2020, se ha generado un incremento de la temperatura terrestre como podemos visualizar. Esto debido a las actividades humanas y el efecto del cambio climático. Además, de acuerdo a las proyecciones del Instituto de los Recursos Mundiales, para el año 2040 serán 33 países los que sufrirán escasez de agua, siendo los más afectados en nuestra región Perú, Chile y México, ya que tendrán un nivel alto y un nivel extremadamente alto de estrés hídrico. Pero ¿dónde podemos encontrar la solución? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta para lograr la sostenibilidad? Ya que los seres humanos, por ejemplo, a partir de la industria, generan grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, los residuos que generamos en nuestra existencia permanecen aún más tiempo, muchos años, sin poder degradarse. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa respuesta para la sostenibilidad? Yo la encontré en un árbol, ya que los árboles nos dan una gran enseñanza. Los árboles, además de vivir para sí, viven para los demás. Es decir, logran contribuir, ya que nos brindan oxígeno, nos brindan alimentos. Y si observamos cada ser de la naturaleza, está haciendo lo mismo, está contribuyendo con los demás. Entonces, entendemos de que la clave para la sostenibilidad justamente está en el contribuir. Aquí les muestro un poco de la ciudad de Lima. Actualmente existe un déficit de áreas verdes por habitante. Hace falta sembrar más árboles, pero tenemos cero ceriazos. Si nosotros nos ubicamos en cualquier punto de la ciudad, observamos que los espacios, los cerros de nuestro alrededor son totalmente eriazos. Pero esto puede aprovecharse a nuestro favor, ya que son espacios libres para poder forestarlos, como ya lo están realizando en Chile, una iniciativa denominada Ceros Isla, en la cual logran forestar grandes espacios. Sin embargo, aún existe una gran dificultad, el acceso al agua, ya que para ello se necesita realizar una infraestructura que permita llevar mediante camión de cisterna el agua hasta la cima de los cerros. Es entonces que encontramos la dificultad de este mecanismo, ya que los camiones cisterna no garantizan un agua de calidad. Además, el suministro no es constante y generan contaminaciones por emisiones de CO2 en el transporte del agua. Por ello necesitamos el acceso al agua limpia, mediante un suministro constante los 365 días del año y siendo amigables con el planeta. Pero ¿dónde encontramos la solución? Nuevamente la respuesta la encontramos en la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos posible? Pues mediante una tecnología que brinde el acceso al agua no convencional a partir de la humedad atmosférica, siendo sostenible, portátil y práctica, obteniendo hasta 300 litros de agua al día y haciendo un uso de energía renovable y aplicando los principios de economía circular. Les presento a Yagua, una tecnología que aprovecha la humedad del medio ambiente y los flujos de viento para obtener agua en el mismo lugar. Estas son dos máquinas, este es un reservorio y este es el agua que estamos obteniendo a partir de la humedad atmosférica sin ningún tipo de conexiones a tubería. Transformar este espacio en esta otra realidad con más áreas verdes, es decir, podemos transformar las ciudades. Además, esta tecnología se puede aprovechar para proyectos de hidroponía, para proyectos de ganadería, crianza de animales menores y también una iniciativa que nos permite tener opciones frente al cambio climático y prepararnos para el futuro frente a la inminente escasez de agua. Este es el Cerro San Cristóbal, un cerro emblemático en Lima, Perú. Tiene mucha historia. Sin embargo, es eriazo. Pero ¿qué pasaría si transformamos esta realidad
en esta otra realidad, aprovechando a nuestro favor el agua de la humedad atmosférica. ¿Qué podemos hacer con una máquina de 300 litros de agua al día? Efectuar el regadío de 262 árboles, cubriendo un espacio de 5.625 metros cuadrados, obteniendo de la humedad alrededor de 2.100 litros de agua a la semana y teniendo la disponibilidad de este recurso 24/7. En Rotary seguimos en acción. Rotary viene generando alianzas estratégicas con diversas organizaciones como GEMRA, en la cual se ha realizado la forestación de espacios seriazos para incrementar la cobertura de áreas verdes por habitante. Con Rotary podemos hacer todo posible. Pero ¿qué pasaría si todos queremos tener árboles en casa? Por ejemplo, en nuestros departamentos. Contar con un árbol convencional sería una tarea muy difícil, pero las bondades de la naturaleza nos permiten hacerlo. Es por eso que en Rotary venimos ideando y tenemos la intención de impulsar la implementación de árboles frutales, mini árboles frutales que tienen la capacidad de crecer entre 50, máximo 1,20 m de altura. ¿Qué podemos cultivar? Podemos cultivar manzanos, limoneros, mandarinas, entre otros mini árboles frutales en pequeñas macetas que pueden ir en los espacios libres de la casa, ya sea en el jardín, en los balcones, en las azoteas, entre otros espacios que podríamos aprovechar. Con Rotary, Perú Ecology, vamos sumándonos para ser uno nuevamente con el planeta. Ahora todos podemos tomar acción. Con Rotary, todo hacemos posible. Muchas gracias nuevamente y un saludo grande a todos.